Estamos cambiando el tema en esta tercera cápsula para hablar más de Dios. Resulta obvio que no tiene mucho sentido decir que se ha borrado por el pecado original la imagen de Dios en nosotros si no sabemos qué imagen es esa. Y para tener una mejor idea de quién es Dios, necesitamos usar la inteligencia que nos ha sido transmitida como tal desde tiempos de los filósofos griegos. El primero que nos informa de lo excepcional de nuestra inteligencia para poder servirnos de ella y hablar de aquel que nos creó, fue un griego, Aristóteles. Aristóteles cayó en cuenta de que si él era hijo de su padre y su padre era hijo de su abuelo y su abuelo de su bisabuelo, esta secuencia hacia atrás tenía que tener un origen. ¿En dónde terminaba? Porque no es posible ir hacia atrás indefinidamente con la misma pregunta sin obtener una respuesta satisfactoria. Tenía obviamente que haber un principio, y al principio de esa cadena de vida tenía que haber un ser excepcional. Excepcional por ser distinto, y muy distinto de aquellos que él había puesto en movimiento, que él había creado. Y Aristóteles era demasiado inteligente para no darse cuenta de que ese ser tenía que ser infinito. Infinito en el sentido que podemos ver claramente cuando nos preguntamos cuál es el origen de los seres finitos en cuanto tales, cuál es el origen de las limitaciones. ¿Por qué no hay un hombre del tamaño de una ballena, por ejemplo? No lo hay porque no hay padres tan grandes que lo puedan engendrar de ese tamaño, o del tamaño de un elefante. No hay padres que sean así de grandes. Entonces, partiendo de esta cosa tan elemental, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todas las limitaciones tienen que tener un origen, y que un ser que no tiene orígenes, que no es creado o engendrado, no puede tener limitación alguna. Vamos a ver después cómo la ciencia ha confirmado este punto. Posteriormente, ya en la era cristiana, en los años 215 a 276, se da la vida de un hombre muy interesante. De hecho, vamos a hablar de dos hombres muy interesantes. El otro nace el año 354 para morir el año 430. Son 76 años de la muerte del primero al nacimiento del segundo. El primero se llamaba Maní, o Manes. Es el padre del maniqueísmo, una doctrina diabólica, porque cumple con la meta de Satanás de hacerse igual a Dios. Y Manes postula precisamente que hay dos principios. Uno es el creador del bien y el otro viene siendo el creador del mal. Esta doctrina ha sido sumamente pegajosa, por así decirlo. Ha tenido muchos seguidores a través de la historia. Gente que veía que el mal triunfaba sobre el bien y no consideraba que el mal, por consiguiente, pudiera ser más débil.
Pero el segundo hombre de quien vamos a hablar, que nació el año 354 para morir el año 430, vivió 76 años, fue San Agustín. Y San Agustín comenzó por ser un seguidor de Manes. Y como tal, iba a ser obviamente el más brillante, el más inteligente de todos los maniqueos, por lo que pudo demostrar después una vez que se convirtió al cristianismo. Cayó en cuenta Agustín de que el mal no es algo que existe en sí mismo, es más bien una ausencia de bien, únicamente ausencia de bien. No importa a qué ejemplos acudamos, vamos a encontrar siempre lo mismo. Si queremos hablar de pobreza, es falta de medios económicos. Si queremos hablar de ceguera, es la falta de la vista. Si queremos hablar de sordera, la falta del oído. Si queremos hablar de tontería, es falta de inteligencia. Si queremos hablar de ignorancia, es falta de cultura. No puede existir, por lo tanto, un creador de lo que no existe. La falta de cultura es simplemente falta de cultura. No es un hecho que nosotros podamos decir tiene un autor. Es más bien una sustracción. Alguien puede privarlo a usted de la vista, pero la ceguera no es una cosa que alguien pueda crear. Una vez que cayó en cuenta de esto Agustín, estaba ya listo para dejar el maniqueísmo en definitiva. Tenemos entonces que la ciencia moderna ha venido a avalar a Aristóteles y a Agustín. Los ha venido a avalar porque el universo que contempla hoy la ciencia es un universo que, siendo infinitamente más grande de lo que se sabía en sus épocas o podía imaginar nadie, nos muestra que hay un solo autor, al haber un solo legislador para el universo entero. Las galaxias más distantes, a miles y cientos de miles y millones de años luz, y las más cercanas, se rigen por la misma ciencia. Están compuestas por los mismos átomos y por los mismos elementos. Si uno solo es el principio que los rige, una sola sabiduría, la que rige todas las cosas, tenemos que concluir con Aristóteles de que Dios, siendo increado, no tiene limitaciones. Estamos hablando de un Dios infinito, porque no tiene limitaciones. Y si nosotros contemplamos el universo en el sentido que finalmente lo entendió y lo vio Agustín de Hipona, caemos en cuenta de que Dios, siendo todo, en quien no hay carencia alguna, es el único bueno, infinitamente bueno. Por consiguiente, también podemos informar a estas alturas de que Aristóteles era demasiado inteligente para tragarse algo de Darwin. Porque Aristóteles, al igual que Agustín, y al igual que usted, entiende algo que es muy, muy sencillo. Si usted agarra y vacía la bolsa de su pantalón y después mete ahí 10 monedas, usted no puede sacar 11 monedas volviendo a meter la mano. De lo más procede lo menos. Usted puede sacar 10, 9, 8, pero nunca podrá sacar 11. Y toda la teoría de la evolución está fundada en esto,
en que las especies van a ser más y mejores de lo que eran las precedentes. O sea, Darwin parte de la base contraria. ¿De qué? De lo menos procede lo más. De que usted tiene el poder para sacar 11 monedas donde solo había 10. Esta teoría con la cual se pretende competir contra la creación divina de un poder omnipotente que todo lo puede, que no tiene limitaciones, que puede crear el mundo en 6 días si le place, que no tiene limitaciones que lo obliguen a crearlo en más de 6 días. Esa doctrina de la evolución cae por tierra con esa simple observación. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted no tuvo una abuelita peluda, que hubiera sido necesario meter al zoológico en vez de llevarla a la casa. Un chango no puede llegar a ser un hombre porque no hay en el chango la potencia de llegar a serlo. No hay en él nada que permite evolucionar a ser algo más que un chango. Este es un principio fundamental que nos devuelve la inteligencia y nos permite hablar de Dios creador y del libro que lo presenta de esa manera tan conveniente. Podemos ahora entender mejor el libro de Génesis y tomarlo más en serio. Recordemos que, conforme al libro de Génesis, estamos hablando de Moisés, y aquí los personajes fundamentales de la narrativa del Génesis. Así concluimos esta cápsula y pasaremos a la cuarta, para hablar un poco más de este tema. Buenas noches.